Hoy vamos a llevar a cabo una práctica de sintaxis muy sistematizada que nos permita interiorizar y sobre todo ir fijando poquito a poco aquellos trucos para identificar las funciones sintácticas que hemos ido viendo en clase, que tenemos resumidos ya en nuestro cuadro y que incluso en uno de los vídeos colgados con anterioridad he ido explicando junto con las categorías gramaticales. Por este motivo, aparte de que las tengáis colgadas en el aula virtual, lo que voy a hacer es las oraciones que tenemos para identificar el tipo de unidad, que en todo caso va a ser un sintagma, porque os recuerdo que estamos todavía repasando oraciones simples y al lado de cada tipo de unidad vamos a ver qué función sintáctica desempeña. Así pues, comenzamos con no ha venido todavía nadie. La primera de ellas, tenemos subrayado todavía, que es una palabra invariable, que tiene significado de tiempo, por lo tanto, sintagma adverbial. ¿Cuándo? Todavía, circunstancial de tiempo. Nadie. Es una palabra invariable. Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por esa primera apariencia. Lo vamos a sustituir por ninguna persona. No ha venido todavía nadie. No han venido todavía ningunas personas. Este nadie es un sintagma nominal. Nadie es un pronombre indefinido y la función sintáctica que desempeña es la de sujeto. Segunda oración. La farola del parque se ha caído por el viento. Del parque depende de farola. Lo complementa. La función que desempeña, por lo tanto, se identifica en el marco del sintagma nominal, cuyo núcleo es farola, y del parque lo que hace es complementarlo. Es un sintagma preposicional y la función que desempeña es complemento del núcleo. Recuerdo siempre que complemento del núcleo es una función intrasintagmática, de dentro del sintagma. Por el viento, sintagma preposicional. ¿Por qué se ha caído? ¿Cuál es la causa? El viento. Sintagma preposicional, función complemento circunstancial de causa. Oración número 3. Me gusta mucho el cine. Cuidado con este me, porque el referente es una persona, pero es un pronombre átono, por lo tanto, bajo ningún concepto nunca puede llegar a funcionar como sujeto. A mí me gusta mucho el cine y a mi prima le gusta, no concuerda en género, me refiero. Por lo tanto, mucho ojo, porque es un sintagma nominal que funciona como complemento indirecto. Mucho es una palabra invariable, es un sintagma adverbial. ¿Cuánto te gusta? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. El cine, cuidado con este verbo, es uno de esos verbos de gusto, valga la redundancia, es el verbo gustar. Ojo, porque como suelo decir siempre en clase, como truco también, suelen tener el sujeto pospuesto. Me gusta mucho el cine, me gustan mucho los cines de Marbella, por ejemplo. El cine es un sintagma nominal, función sujeto. Cuarta oración, ¿por qué no ha venido tu hermana a clase? Dos funciones, tu hermana. Cambiamos el número del verbo. ¿Por qué no ha venido tu hermana? ¿Por qué no han venido? Plural. Tus hermanas. Tu hermana vuelve a ser nuevamente sintagma nominal, función sujeto. A clase. Venir a un sitio. Es un sintagma preposicional y vamos a dar por válidas dos opciones, o bien complemento de régimen o bien circunstancial de lugar. Venir e ir a un sitio parece que siempre nos piden las mismas preposiciones. Por ese motivo yo prefiero identificarlo como complemento de régimen. Quinta oración. Lo asustaron los truenos. Cogemos el verbo para ver la función de los truenos. Asustaron, plural, lo ponemos en singular. Lo asustó los truenos. No concuerda. Por lo tanto, los truenos, sintagma nominal, función, sujeto. El domingo pasado hizo mucho calor. Venga, el domingo pasado. Cuidado, porque está antepuesto, va delante del verbo. Sin embargo, ya lo adelanto ahora, este hizo es uno de esos usos del verbo hacer impersonales con valor climatológico, fijado en tercera persona de singular. El domingo pasado hizo, los domingos hizo frío o calor, lo que sea, ¿vale? No hay una concordancia. El domingo pasado es un sintagma nominal que evidentemente funciona como complemento circunstancial de tiempo. 7. Muchos árboles de los parques están enfermos. Nos llama la atención porque vamos creciendo un poco en la dimensión del sintagma. Este sintagma tiene como núcleo el sustantivo árboles, por lo tanto es un sintagma nominal. Muchos árboles de los parques están enfermos. Están, plural, lo pongo en singular, está. Muchos árboles de los parques está. No, un árbol del parque está. Es decir, cambia el número del verbo y tiene que cambiar también del otro sintagma. Por lo tanto, se trata de un sintagma nominal que desempeña la función de sujeto. Oración número 8. Los encuestadores han preguntado por ti. Han preguntado, plural, lo ponemos en singular. Ha preguntado. Los encuestadores ha preguntado. No, ni de broma, no concuerda. Por lo tanto, los encuestadores, sintagma nominal, función, sujeto. Por ti, sintagma preposicional, sin ninguna duda. Preguntar por alguien o preguntar por algo, sin ninguna duda, sintagma preposicional,
Función, complemento de régimen. Nos vamos a la oración número 9. Este año no hubo grandes fiestas en agosto. No las hubo fiestas, y si fuese un festival no lo hubo. Vemos por lo tanto cómo se lleva a cabo la sustitución por un pronombre que concuerda con el referente en género y número, lo, la, los, las. Por lo tanto, la función que desempeña este sintagma nominal es la de complemento directo. Oración número 10. Se siente agotada mentalmente. Subrayamos agotada. ¿Qué clase de palabras agotada? Es un adjetivo. ¿Cómo se siente? Se siente así. Por lo tanto, tipo de unidad, sintagma adjetival. Función, complemento predicativo. Nada más. 11. El alumno será evaluado por el tribunal ABAO. Mucho cuidado con el verbo. El verbo es será evaluado. Por lo tanto, verbo ser más un participio. Nos estamos encontrando en este caso con un verbo en pasiva y tenemos que comenzar descartando el complemento prototípico característico de las oraciones pasivas. Por ese motivo, vamos a ver si se trata o no de complemento agente. ¿Tengo un verbo en pasiva? Sí, será evaluado. Será evaluado por, es decir, el complemento que viene después es un sintagma preposicional, se está cumpliendo también, está introducido por la preposición por, también se cumple, y después tengo un agente, tengo un actante, tengo a alguien que pueda hacer algo. Pues claro que sí, porque el tribunal son un conjunto de personas, por lo tanto, sin ninguna duda, sintagma preposicional, complemento agente. 12. Mi alumno nunca se arrepiente de sus errores. Nunca, muy sencillo, palabra invariable que tiene un significado léxico, por lo tanto, se trata de un sintagma adverbial. ¿Cuándo? Nunca. Circunstancial de tiempo o también en negación lo daríamos por válido sin ningún tipo de problema. De sus errores. Cuidadito, porque lo digo muchas veces, los verbos pronominales, aquellos que se conjugan con el pronombre, parece que nos piden, parece que nos exigen siempre después un complemento. Por lo tanto, en este caso nos fijamos, de sus errores es un sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen. Nos pasamos ya a la oración número 13. Cada día se percibe menos educación. Cada día. Cuidadito con esto. Cada parece una palabra invariable en cuanto a la forma, pero acompaña a un sustantivo y nosotros sabemos que aquellos que acompañan a un sustantivo que delimitan su significado son los determinantes. Cada, efectivamente, es un determinante indefinido. Cada día es un sintagma nominal que funciona como circunstancial de tiempo, ya que responde a la pregunta ¿cuándo? Cada día. Se percibe menos educación, vale, se percibe eso. Se perciben esas cosas. Por lo tanto, en este caso, menos educación funcionaría como sujeto y sintagma nominal porque el núcleo es educación. Continuamos con la 14. En aquella ocasión se avergonzó de su madre. En aquella ocasión, sin ninguna duda. Está introducido por preposición, sintagma preposicional, función, complemento circunstancial de tiempo. Se avergonzó de su madre. Volvemos a un ejemplo igual que el de arrepiente. Arrepentirse de, avergonzarse de. Son verbos pronominales, por lo tanto me exigen un complemento que esté introducido por esa preposición. Se trata de un sintagma preposicional y la función es la de complemento de régimen. Seguimos con la 15. Habría sido la mejor opción esa compra. Mucho cuidado, el verbo es habría sido. El verbo, por lo tanto, principal es ser. Y como siempre digo, se trata de un verbo copulativo. Los verbos copulativos no tienen significado léxico pleno, sino que funcionan como una cópula, como una unión, como una identificación, como dibujo tantas veces en clase, ¿no? Con el signo de igual, es decir, tengo un sujeto al cual atribuyo una determinada cualidad y esa cualidad que le atribuyo es la de atributo. Vamos a ver por qué está manipulada, es decir, si he comenzado precisamente por el verbo es para que pensemos un poco. Habría sido la mejor opción esa compra. Verbo singular, lo ponemos en plural. Habrían sido la mejor opción esa compra. No. Las mejores opciones, esas compras. He subrayado esa compra, funciona como sujeto y la mejor opción, en caso de que nos preguntaran, sería el atributo. Por cierto, esa compra, sin ninguna duda, sintagma nominal, ya que el núcleo es un sustantivo. Continuamos con la 16. Varios de los jóvenes fueron penalizados por su actitud. Bien, fueron penalizados. Volvemos a tener un verbo que está formado por ser más participio. Estamos, por lo tanto, ante una voz pasiva. Nos vamos al primer sintagma que tenemos subrayado. Varios de los jóvenes. Varios, en este caso, ¿qué clase de palabra es? Vamos a pensarlo. ¿Acompaña a alguien o sustituye? Pues sustituye. De hecho, nos fijamos que después lleva un complemento y uno es complemento respecto a un núcleo, complemento del núcleo. Por lo tanto, varios hay que tener en cuenta que es núcleo y para ser núcleo no puede ser determinante. Determinante no tiene esa fuerza para funcionar como núcleo.
¿vale? Por lo tanto, se trata de un pronombre indefinido. El tipo de sintagma es un sintagma nominal. Varios de los jóvenes fueron. Uno de los jóvenes fueron. No concuerda. Por lo tanto, uno de los jóvenes fue. En este caso, varios de los jóvenes, sintagma nominal, función sujeto. Por su actitud, tenemos el verbo ser más un participio. Vamos a descartar o ver si se trata de un complemento agente o no. Verbo en pasiva, correcto, ser más participio. Complemento introducido por, que es un sintagma preposicional, sí, por su actitud. Ahora bien, ¿la actitud tiene esa capacidad de ser agente, de ser actante que hace algo? No. En todo caso, la persona que la posee. Por lo tanto, en este caso, sintagma preposicional, complemento circunstancial de causa. Y continuamos con la número 17. Alguien lo ayudará en su hazaña. Tenemos subrayadas dos palabras, alguien y lo. Bien, en el caso de alguien, cuidado, porque es una palabra formalmente invariable, pero tiene significado pleno y además sustituye a sustantivos. ¿Quién es alguien? Pues Pepe, en ese contexto, es alguien. Es un sintagma nominal que funciona como sujeto. Como siempre digo, lo podemos sustituir por alguna persona. Alguna persona lo ayudará. Ponemos el verbo en plural, ayudarán. Algunas personas lo ayudarán. Ahí ya no cabe ninguna duda. Insisto, alguien, sintagma nominal, función, sujeto, lo. Cuando yo tengo un lo así suelto, también sin ninguna duda, es un pronombre personal, átono, tercera persona, en este caso masculino, singular. Se trata de un sintagma nominal y la función indudablemente siempre complemento directo. Nos vamos a la 18. No nos interesan tus absurdas explicaciones. Nos, sintagma nominal. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Cuidado, es un pronombre átono. Pronombre personal. Átono jamás en la vida, recuerdo, puede funcionar como sujeto. Por lo tanto, me voy a la tercera persona. No nos interesan. Y a ellas no les interesan. Por lo tanto, sintagma nominal, función, complemento indirecto, porque lo he sustituido por les. Tus absurdas explicaciones. Venga, vamos a cambiar el número del verbo. Interesan, plural, lo ponemos en singular, interesa. No nos interesa tus absurdas explicaciones. No nos interesa tu absurda explicación. Por lo tanto, tu absurda explicación se caracteriza porque es un sintagma nominal. Recordemos o fijémonos, mejor dicho, en que el núcleo es el sustantivo explicación y funciona como sujeto de la oración. Lo que pasa es que está pospuesto, viene después. Nos pasamos a la 19. Ayer se celebró la gala de los Goya en Málaga. Cogemos el verbo celebró, singular, lo ponemos en plural, celebraron. ¿Ayer se celebraron la gala? No, ayer se celebraron las galas. Por lo tanto, sin ninguna duda, la gala de los Goya, sintagma nominal, función sujeto. Y en la 20 tenemos, en la ceremonia llovieron numerosas críticas contra el jurado. Fijémonos en que se ha subrayado numerosas críticas contra el jurado. Es decir, contra el jurado complementa a críticas contra alguien. Es decir, todo va en una caja, no tiene movilidad. Si tratamos de separar contra el jurado y andar desplazándolo por la oración, no va a tener sentido. Bien, en la ceremonia llovieron. Si uno ve el verbo llover y me ha hecho caso en clase, va a pensar, verbo de fenómeno meteorológico, por lo tanto, construcción impersonal. Así pues, no lleva sujeto. Cuidado, porque aquí el verbo llover no significa llover como fenómeno meteorológico, sino que es un verbo que tiene un valor metafórico. Llovieron, cayeron, hubo abundantes críticas, por lo tanto, sí que podría llevar sujeto. Y lo comprobamos, llovieron, plural, lo pongo en singular, llovió, numerosas críticas, no, llovió una crítica, por lo tanto, numerosas críticas contra el jurado sería un sintagma nominal con la función de sujeto de llovieron. Nos vamos a la 19. Su abuela jamás se enteró del trágico accidente. Jamás. Sintagma adverbial. Puede funcionar o bien como circunstancial de tiempo de negación y las dos las doy por válidas. Se enteró. Volvemos a lo mismo. Insisto en esto. Verbo pronominal. Enterarse de algo. Tú no puedes poner otras preposiciones ahí después. Si te hago la pregunta, utilizo la misma preposición. ¿De qué te has enterado? Vale, por lo tanto, sintagma preposicional, función, complemento de régimen. Continuamos con la oración número 22. Tras su grave enfermedad, la vi muy desmejorada. Tras su grave enfermedad, el núcleo sería enfermedad, pero claro, lo que me interesa aquí es ¿quién introduce? Introduce tras. Si nosotros no sabemos la lista de las preposiciones, sabemos que este tras aparece en ella. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Por lo tanto, en este caso tenemos un sintagma preposicional que funciona como circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has visto así? Tras su grave enfermedad.
muy desmejorada. El núcleo es desmejorada y desmejorada es un adjetivo que atribuye una cualidad. ¿Cómo la has visto así. Por lo tanto, sintagma adjetival y la función que desempeña es la de complemento predicativo. Seguimos ya con la oración 23. La jefa discutió la propuesta con sus empleados. La jefa discutió la propuesta, la discutió y si fuese el acuerdo, lo discutió. Por lo tanto, la propuesta, sintagma nominal, función, sujeto. Con sus empleados, discutir algo con alguien. Siempre me pide, me exige esa preposición. Es un complemento muy marcado, no tan debilucho como un complemento circunstancial. Por lo tanto, con sus empleados es un síntoma preposicional que funciona como complemento de régimen. Pasamos a la oración número 24. Muy cerca de mi casa hay diversos comercios locales. Muy cerca de mi casa. El núcleo es cerca. Cerca no varía, pero tiene significado léxico pleno. Por lo tanto, se trata de un adverbio. Algo que está cerca es algo que está próximo. Sintagma adverbial. ¿De qué funciona? ¿Dónde hay comercios locales? Allí. Por lo tanto, circunstancial de lugar. Diversos comercios locales. Cuidadito con esto. El núcleo es comercios. Comercios es un sustantivo. Sintagma nominal. ¿Cuál es la función? Los hay. Y si fuesen tiendas, las hay. Por lo tanto, la función es de complemento directo. Nos vamos a la 25. Últimamente hace un frío terrible en las aulas. Últimamente, adverbio terminado en mente. Por lo tanto, es un sintagma adverbial que funciona como circunstancial de tiempo. Un frío terrible. Un frío terrible, el núcleo es frío, que es un sustantivo. Por lo tanto, sintagma nominal. Lo hace. Y si fuese, por ejemplo, bajas temperaturas, las hace. En este caso no cabe ninguna duda de que este sintagma nominal nuevamente vuelve a funcionar como complemento directo. Nos vamos a la 26. A Ana no le interesa el gran concierto del premiado artista. Le. Este le nos fijamos. Siempre que lo encontramos en una oración así, suelto, porque no tiene otra oración, va a ser una cajita, el solo, sintagma nominal. Función, complemento indirecto. El gran concierto del premiado artista. Cogemos el verbo interesa, singular, lo ponemos en plural. Interesan. A Ana no le interesan el concierto. No le interesan los grandes conciertos. Por lo tanto, el gran concierto del premiado artista es un sintagma nominal, el núcleo es el sustantivo concierto y funciona como sujeto de interesa. Y nos llevamos así a la oración número 27. La expedición ha hecho una ruta a través del bosque. Una ruta la ha hecho. Y si fuese unas caminatas, las han hecho. Y un paseo lo ha hecho. Una ruta es un sintagma nominal que funciona como complemento directo. A través del bosque. ¿Por dónde la ha hecho? Allí. Por allí. Circunstancial de lugar. Y tipo de unidad, sintagma preposicional. Continuamos con la oración 28. Después del seísmo, los niños estaban espantados con la escena. Después del seísmo, el núcleo es después, que es una palabra invariable con significado pleno, por lo tanto se trata de un adverbio. Sintagma adverbial. ¿Cuándo? Función. Circunstancial de tiempo. Después del seísmo. Espantados con la escena. El núcleo es espantados, que es un adjetivo, por lo tanto sintagma adjetival. ¿Cuál es el verbo? Es un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Lo estaban. Lo estoy sustituyendo por el pronombre lo neutro. Los trucos que me han funcionado son aquellos que me permiten identificarlo con la función de complemento. Directo, no. Como atributo. Mucho cuidado con esto. Por ese motivo he hecho hincapié en que ese lo es neutro. Porque fijémonos, y vamos a hacer otra prueba para dejarlo claro, ya que esta no la hemos visto en clase. En lugar de ser los niños, si fuesen las niñas, estaban espantadas. Espantadas tiene género femenino. Pero si lo quiero sustituir por un pronombre, el pronombre que vuelvo a utilizar para la sustitución vuelve a ser lo neutro. Recuerdo esto, he insistido muchísimo en clase, el atributo se sustituye por lo neutro independientemente de que el referente al cual esté sustituyendo tenga un género femenino, género masculino, un número singular o un número plural, y aquí está la prueba, ¿vale? Se trata de un atributo, es una oración copulativa. Llegamos ya a la oración 29. A aquella alumna la consideraba, brillante. A aquella alumna, sin ninguna duda.
Sintagma preposicional. ¿Cuál es la función? Tengo un pronombre después que la está recogiendo, que la está actualizando. A aquella alumna la consideraba. A aquellos alumnos los consideraba. Hay una concordancia entre el pronombre y el referente que se está sustituyendo. Por lo tanto, sintagma preposicional, función, complemento directo. Brillante. ¿Cómo la consideraba? La consideraba así. Brillante es un adjetivo, sintagma adjetival. La consideraba así, por lo tanto, complemento predicativo. 30. Algún día cuéntame una disculpa creíble. Cuéntame. Y a Ana, cuéntale. Vale. Si lo sustituyo, por lo tanto, por le en tercera persona, no me cabe ninguna duda de que es un sintagma nominal. El núcleo es ese pronombre personal átono, en este caso me, y la función es complemento indirecto. Una disculpa creíble. Cuéntame una disculpa creíble. Y si fuesen unas soluciones, cuéntamelas. Y si fuese un chiste, cuéntamelo. Por lo tanto, hay concordancia. Una disculpa creíble será un sintagma nominal que funciona como un complemento directo. En la oración 31, el jugador lanzó el balón al árbitro. Nos encontramos primero con el balón. El jugador lo lanzó, el balón, y la pelota la lanzó. Vale, el balón es un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Al árbitro le lanzó el balón y a los árbitros les lanzó el balón. Por lo tanto, al árbitro es un sintagma preposicional, cuidadito, porque está introducido por esa preposición a que está contraída con el artículo determinado masculino singular, el. Sintagma preposicional que funciona, como acabamos de ver con la prueba, como complemento indirecto. Oración 32. Por tu nefasto comportamiento serás expulsado por dirección. Vale, serás expulsado. Es un verbo que está en voz pasiva. Verbo ser más participio. Vámonos, por lo tanto, a la primera de esas funciones. Es un sintagma preposicional. Por tu nefasto comportamiento. Sintagma preposicional introducido por, pero el comportamiento tiene la capacidad de hacer algo. ¿Es un actante o no? No tiene la capacidad de actuar. En todo caso, la persona que tiene ese comportamiento sí. El comportamiento es la causa de tu expulsión. Por lo tanto, por tu nefasto comportamiento es un sintagma preposicional que funciona como complemento circunstancial de causa. Serás expulsado por dirección, cuidadito, porque aquí sí, ya nos encontramos con un sintagma preposicional que está introducido por la preposición por en una oración que tiene el verbo en pasiva, serás expulsado, y la dirección tiene la capacidad de hacer algo. Por supuesto, la dirección son personas, son actantes, así que en este caso es un sintagma preposicional con la función de complemento agente. La oración 33 dice, exploró, preocupada por los desprendimientos, la zona. Bien, preocupada por los desprendimientos. El núcleo es preocupada. Preocupada es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. ¿Cómo la exploró? La exploró así. Preocupada por los desprendimientos. Se trata de un sintagma adjetival que funciona como complemento predicativo. La zona ahora. Exploró la zona, la exploró. Y el monte lo exploró. Por lo tanto, la zona, sintagma nominal, función de sujeto. 34. Nunca han incluido a Zidane en la lista de mejores entrenadores. Vale, a Zidane lo han incluido y a tu prima la han incluido. A Zidane, sintagma preposicional, función, complemento directo. En la lista de los mejores entrenadores, sin ninguna duda, sintagma preposicional, manda ese en que introduce, y la función podemos dar dos por válidas. El esquema verbal sería incluir a alguien en algo. En ese caso, diríamos que se trata de un complemento de régimen o suplemento, mientras que la otra opción, que a mí no me convence tanto, es la de circunstancial de lugar, pero ya digo, hay otro motivo por el cual no me convence, y es que en este caso se ve muy claro que la lista de esos grandes entrenadores pues no es un lugar donde tú posiciones a una persona de manera literal, sino metafórica, lo citas, lo mencionas, lo inscribes ahí en todo caso. Oración 35. A los ancianos ya les llegará su turno de vacunación. Este ya, sin ninguna duda, sintagma adverbial, por lo tanto, cuando ya, circunstancial de tiempo. Su turno de vacunación, sintagma nominal, el núcleo es turno, cuidado, llegará, singular, lo ponemos en plural, llegarán. A los ancianos ya les llegarán su turno, no, sus turnos. Por lo tanto, sintagma nominal, función, sujeto. 36. Mi abuela caminaba despacio por su cojera adquirida de niña. Aquí lo difícil es ver cómo se van construyendo estas estructuras sintagmáticas de un complemento dentro de un complemento. Bien, mi abuela caminaba así. ¿Cómo?
despacio, lentamente. Despacio es una palabra invariable, sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo. Por su coger adquirida de niña, sintagma preposicional. ¿Por qué caminaba así mi abuela? Por eso, esa es la causa. Por lo tanto, sintagma preposicional, función, complemento circunstancial de causa. 37. El de cuarto corría muy sofocado para el examen. En esta he hecho especial hincapié en clase porque, claro, es un poquito capciosa. ¿Qué pasa? Que aquí tengo en el primer síntoma subrayado, el de cuarto, un sustantivo que está omitido, que sería el alumno, el estudiante, el chico de cuarto. Vale, pero eso no lo exime de ser un sintagma nominal. Tendría que identificar un núcleo omitido que yo puedo deducir a través del contexto. Pues bien, el de cuarto, sintagma nominal, función sujeto. Corría, es el verbo, muy sofocado. ¿Cómo corría? Bueno, sofocado es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. Corría así, complemento predicativo. Para el examen, sintagma preposicional. ¿Para qué? Finalidad. Sintagma preposicional, complemento circunstancial de finalidad. 38. El paquete le será enviado por mensajería nacional. Le, lo dije antes, sin ninguna duda, cuando lo veo siempre va suelto, se trata de un sintagma nominal, es un pronombre personal átono y la función es de complemento indirecto. Por mensajería nacional, cuidado, porque el verbo está en pasiva, ser más participio, será enviado. Pero en este caso me tengo que fijar en el significado, en el sentido. El sintagma preposicional por mensajería nacional, vemos que no hay persona, no hay actante, pero es que además es un instrumento, circunstancial de instrumento. 39. La libertad les pertenece a todos los individuos. Este les, sin ninguna duda, lo acabamos de ver, complemento indirecto, sintagma nominal. Tiene el referente explícito a todos los individuos y nos fijamos por un tema de concordancia. La libertad le pertenece a un individuo, por lo tanto, a todos los individuos es sintagma preposicional y la función que desempeña nuevamente es la de complemento indirecto, que está duplicado en la oración a través del pronombre y del propio referente. Oración 40. Al público le interesa la opinión de sus ídolos. Al público, sintagma preposicional, es a el público. Función, al público le interesa. A los oyentes les interesa, es el referente de ese pronombre que viene después, por lo tanto, al público, sintagma preposicional, la función, complemento indirecto, le interesa la opinión, le interesan las opiniones, la opinión, en este caso, de sus ídolos, funciona como sintagma nominal, función, sujeto. 41. Aquellos adolescentes discreparon con los policías. Aquellos adolescentes, sintagma nominal, aquel adolescente discrepó, lo pasado a singular, por lo tanto, sintagma nominal, sujeto. El verbo discrepar, es decir, no estar de acuerdo con alguien, es siempre un verbo que va acompañado de un complemento con esa preposición, con. Por lo tanto, en este caso, con los policías es un sintagma preposicional con función, complemento de régimen. Seguimos con la 42. Su familia estaba encantada con la decisión tomada. Todo esto es una caja, encantado con algo. El núcleo es encantada, que es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. Encantada con la decisión tomada. El verbo es estar, es un verbo copulativo. Lo estaba encantada, lo estaba. La función es atributo. Tipo de unidad, insisto, sintagma adjetival. 43. Con tu ayuda aprobará todos los exámenes restantes. El verbo se aprobará, con tu ayuda, sintagma preposicional. Es un instrumento. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Con qué? Mejor dicho, con tu ayuda. Sintagma preposicional, complemento circunstancial de instrumento. Aprobará todos los exámenes restantes, los aprobará. Y las pruebas las aprobará. Por lo tanto, lo estoy sustituyendo por un los las. Se trata en este caso de un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Pasamos a la siguiente. En este caso, tenemos aquí 44. Ante tal respuesta miró furiosa el cliente de la panadería. Ante tal respuesta. A, ante, bajo, cabe. Vale, en este caso soléis tener dudas y en ocasiones ponéis que es ante un adverbio de lugar porque suena adelante, nada más lejos de la realidad. Tenemos que fijarnos en la estructura, enlace y término. Ante tal respuesta, ante esa respuesta. Es decir, nunca nos vamos a encontrar con esa combinatoria en la misma caja de tener un adverbio y justo después a continuación un determinante, ¿vale? Es un sintagma preposicional que desempeña la función de complemento circunstancial, si queréis de lugar, aunque bueno, la respuesta no sea un lugar. Miró, furiosa. ¿Cómo lo miró? Lo miró así, furiosa, sintagma adjetival.
función complemento predicativo. Al cliente de la panadería. Al cliente lo miró así y a la clienta la miró. Por lo tanto, al cliente de la panadería, sintagma preposicional, función complemento directo. 45. Hemos invitado a Juan a nuestra fiesta de graduación. A Juan lo hemos invitado y a Pepa la hemos invitado. Por lo tanto, a Juan, sintagma preposicional. ¿Cuál es la función? Complemento directo, porque lo sustituimos por los, las. A nuestra fiesta de graduación. El esquema del verbo es invitar a alguien a algo. Exige esa preposición después. Por lo tanto, a nuestra fiesta de graduación es un sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen. Continuamos en la 46. Se le sale una sonrisa por la satisfacción de ser alcalde. Se le sale eso. Se le salen, plural, esas cosas. Unas sonrisas. Una sonrisa es un sintagma nominal que funciona como sujeto. Por la satisfacción de ser alcalde está introducido por la preposición por lo tanto sintagma preposicional. ¿Y por qué se le sale la sonrisa? Por eso es la causa, complemento circunstancial de causa. 47. Dejémonos de fiestas ilegales en tiempos de pandemia. De fiestas ilegales, sintagma preposicional. Dejémonos de algo, dejarse de algo, exige esa preposición. Por lo tanto, en este caso, apreciamos cómo dejémonos de fiestas ilegales, sintagma preposicional, es un complemento de régimen. Oración número 48. Estamos tocando al final. Se podía haber prevenido cierta consecuencia tan trágica, son adyacente de la consecuencia, no puedo separarlo, no tiene movilidad, por eso va todo en la misma caja. El verbo es podía haber prevenido. ¿Por qué? Porque es una perífrasis verbal que además lleva el participio compuesto, haber prevenido. Es tan singular porque recordemos, aunque no las hayamos visto todavía con detenimiento, que en las perífrasis el verbo auxiliar, que en este caso es podía, es el que aporta todo el significado a nivel morfológico. Esto es persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto. Sin embargo, en el caso del auxiliado es el que tiene el significado pleno, el de la acción realizada, el valor léxico. Pues bien, se podía haber prevenido, se podían haber prevenido. He cambiado el número de tal manera que me encuentro con que si cambio el número del verbo, tiene que cambiar el del sintagma que viene después. Se podían haber prevenido ciertas tragedias. Cambio a plural. Pues bien, en este caso, perdón, que he cambiado un poco el sintagma, cierta consecuencia tan trágica sería un sintagma nominal que funciona como sujeto. Cierta, por cierto, valga la redundancia, es un determinante indefinido. Acompaña consecuencia. Lo vemos porque concuerdan en género y número. Penúltima. Su nuevo compañero es de un pueblo cercano a Jaén. Bueno, el verbo es copulativo, que copula, que identifica un sujeto con la cualidad que se le atribuye. No tenemos ninguna duda, ningún problema. Es. Bien, lo ponemos en plural. Son. Su nuevo compañero son. No, no concuerda. Por lo tanto, sus nuevos compañeros son. Sí. Su nuevo compañero, el núcleo es compañero, por lo tanto es un sintagma nominal que funciona como sujeto. Es de un pueblo cercano a Jaén. Bien. Sintagma preposicional de un pueblo cercano a Jaén. Tratamos ahora de sustituir este sintagma por el pronombre neutro lo. En una conversación, pensamos, contextualizada, su nuevo compañero lo es. Ah, sí, pues su nuevo compañero lo es. Sí, ¿qué es? Jienense o pueblerino. Lo he sustituido además por un adjetivo, por lo tanto, cuidadito. Por eso decimos en la teoría, para funcionar como atributo, eres adjetivo o clase de palabra equivalente. Y eso engloba también una estructura que equivalga. Adjetivo. ¿De un pueblo cercano a Jaén equivale a un adjetivo? Sí. ¿Cuál? Pueblerino, ya está. Atributo. No hay más vuelta de hoja. Y la última. Pensaba frenéticamente en una solución para el problema. Frenéticamente. Adverbio terminado en mente, por lo tanto, sintagma adverbial, circunstancial de modo. ¿Cómo lo pensaba? Frenéticamente, sin parar, en una solución para el problema. El verbo es pensar. Me abstraigo de tal manera que busco el esquema del verbo. Pensar en algo o pensar en alguien. Pero tú no puedes ir cambiando esa preposición o poner cualquier otra preposición ahí.
como mucho un pensar sobre, pienso sobre eso, no es flexible, como sería un circunstancial. Por lo tanto, en una solución para el problema es un síntoma preposicional que funciona como complemento de régimen del verbo pensar. Y hasta aquí llegamos con nuestras 50 oraciones de repaso que espero que os sirvan de utilidad para sistematizar los trucos, para ir más ágiles, más seguros y sobre todo para ir haciéndolo bien y comprendiendo también, porque eso es importante, esta parte que es un poquito más mecánica de la asignatura. Nada más.